Bueno, ¿qué tal, ingeniero? Espero se encuentre bien. El día de hoy pues empezaré con lo que es la realización de la parte práctica del segundo parcial del curso de sistemas operativos 1. Bueno, en este caso como primera parte pues se nos pidió configurar una pequeña red entre nuestro servidor físico y los equipos que en este caso serían nuestros equipos cliente. Bueno, en este caso dije pues la primera configuración que yo realicé fue venir y me fui a lo que es la directiva de grupos, que en este caso eh, que en este caso es en donde pues vengo yo y habilito lo que es el oráculo de encriptación. En este caso pues yo le doy en plantillas administrativas, luego le doy en sistema y por último le doy en donde dice delegación de credenciales. Y como podemos ver, en este caso pues yo tengo la corrección del oráculo de cifrado habilitado. En la configuración de directiva pues miramos que la corrección de oráculo de cifrado está habilitado. En el nivel de protección es mitigado. Bueno, en este caso como siguiente paso pues fue lo que es para que ya tanto nuestro servidor como nuestras máquinas clientes estuvieran en un mismo grupo de trabajo. En este caso pues yo me voy a, a la configuración de acerca de tu... No, me iría a la configuración de panel de control. Y luego me voy a la parte de sistema. En este caso buscamos sistema. Bueno, en este caso aquí está sistema. Y como podemos ver, en este caso nuestro grupo de trabajo es Work Group. Es el mismo grupo de trabajo al que debe pertenecer en este caso nuestra máquina cliente. Bueno, siguiendo esos pasos, venimos y habilitamos lo que es el, el IPC B4, versión 4, que en este caso cambiaríamos este protocolo a una dirección IP estática, la cual yo le coloqué la 192.168.1.1. En este diagrama pues podemos ver más o menos cómo está distribuido nuestro esquema de red, en el cual el servidor que les acabo de mencionar tiene la siguiente IP, la 192.168.1.1 diagonal 24. Y a mi PC cliente 1 le coloqué la siguiente IP y de igual manera a la PC cliente 2 le coloqué eh, otra IP, siempre acorde a nuestro servidor, y a la PC cliente pues le coloqué otra IP. Bueno, posteriormente a eso nos damos cuenta de que pues nuestra IP se cambió automáticamente y utilizamos la que pues les había mostrado. Aquí se puede utilizar cualquier dirección IP porque lo importante es que armemos una red interna entre lo que es nuestro servidor físico y los equipos del cliente, ¿verdad? Bueno, en este caso pues procederé a mostrar lo que es la configuración la conexión, perdón, entre lo que es nuestra máquina servidor y lo que es nuestras máquinas clientes. Bueno, en cuanto a la configuración de nuestra máquina cliente, pues en este caso, como puede ver, yo instalé lo que es un sistema operativo Windows 7 para lo que es mi primera máquina cliente. En este caso, para las máquinas clientes, pues se sigue un procedimiento prácticamente igual. En este caso nos dirigimos a la directiva de grupo local. En este caso, pues yo instalé el Windows 7 Pro, ¿verdad? Para no tener ningún inconveniente. En este caso nos vamos a la directiva de grupo local de nuestra máquina cliente. En este caso, pues, y vamos a la misma forma, nos vamos a la carpeta de administración, a la de sistema. Y posteriormente nos vamos a credenciales delegación de credenciales. Y como podemos ver, la encriptación del oráculo lo tenemos habilitado, como podemos ver, que sería lo que tenemos aquí.
y podemos irnos a las configuraciones. Podemos ver que de igual manera tenemos habilitado nuestro oráculo de encriptación. La protección es mitigado, ¿verdad? Utilizamos la protección de nivel mitigado para que no existiera ningún problema a la hora de hacer el grupo local. En este caso, como podemos ver, también de la misma manera, me tengo que ir a conexión, al panel de control de conexión, luego cambiamos, nos vamos al adaptador de configuraciones de red. Posteriormente le damos clic derecho a la conexión de área local, le damos propiedades. Posteriormente nos vamos al protocolo de versión TCP/IP versión 4. Y como podemos ver, pues yo le asigné la siguiente IP, en este caso a mi máquina cliente, que es la 192.168.1.10, con su respectiva máscara de subred, ¿verdad? En este caso, pues yo con estas configuraciones, antes que se me olvidaba, también era necesario verificar en el panel de control también que nuestra máquina cliente pertenezca al mismo grupo que de nuestro servidor. En este caso, el grupo de nuestro servidor era el grupo local Workgroup. Y en este caso, como podemos ver, el grupo al que pertenece nuestra máquina cliente, pues efectivamente es Workgroup. Por lo tanto, no tendremos ningún tipo de problema a la hora de hacer la conexión. En este caso, vengo y, por ejemplo, para comprobar la conexión entre las dos máquinas, por ejemplo, puedo venir y ir al CMD de mi máquina cliente y, por ejemplo, puedo venir y hacer ping a la IP de nuestra máquina servidor. En este caso pongo la IP .192.168.1.1 y le damos enter. En este caso, como podemos ver, efectivamente nuestro ping se ha hecho de manera correcta, y en este caso podemos ver que la conexión pues está establecida de manera funcional. En este caso, por ejemplo, si yo quisiera accesar de manera remota desde mi máquina cliente hacia mi servidor, es posible. Entonces nos vamos a inicio y posteriormente vamos a la conexión remota a la conexión remota de escritorio. En este caso, pues pongo lo que es la IP estática que le he asignado a mi servidor, la cual es la 192.168.1.1, y en este caso utilizaré el usuario, un usuario de los que había creado anteriormente. Le daré conectar. Como podemos ver, pues me pide las credenciales del usuario. Ingresamos la contraseña. Ahorita pues está un poco lenta, la verdad, lo que es la máquina, ya que prácticamente la RAM está saturada, pues puesto que mi servidor tiene asignada 4 GB de memoria RAM, y lo que es mi máquina cliente tiene 2. Entonces creo que hay como que está demasiada lenta la computadora en general. 9. Ve, o sea, incluso hasta poniendo la contraseña se confunde. O sea, bueno, espero que la contraseña esté bien. Creo que no. Entonces pondré la contraseña otra vez.
Esperemos que ahora sí esté correctamente la contraseña. Ok, ahí creo que la contraseña ya está puesta de manera correcta. Le damos que sí. Y en este caso podemos ver que efectivamente hemos ingresado a lo que es nuestra máquina servidor desde nuestra máquina cliente. Como podemos ver, pues en este caso no se nos abrió lo que es el administrador del servidor, ya que pues el usuario con el que estamos ingresando no es un administrador. Pero podemos ver que efectivamente hemos mantenido la conexión a través de la creación de la red entre máquina servidor y la máquina cliente. Bueno, en este caso voy a salir de lo que es la conexión remota y pues como hemos visto hemos regresado a lo que es nuestra máquina cliente con Windows 7. Bueno, después de haber establecido lo que son nuestras direcciones IP para cada uno de nuestras máquinas clientes, como también de nuestro servidor, pasaremos a crear lo que son los 3 grupos. En este caso que se nos pide que creemos 3 grupos. Para eso pues nos vamos a inicio. Bueno, nos vamos a la búsqueda de Windows y le damos en administrador de equipos. Administrador de equipos. Bueno, posteriormente nos vamos a la pestaña que dice usuarios y grupos locales. En este caso pues vamos a crear un grupo. Le damos clic en la carpeta grupo. Posteriormente nos ubicamos dentro de la pestaña de grupos y posteriormente le doy en grupo nuevo. Y se me pide que cree el grupo con el siguiente nombre, que se llame informáticos. En descripción pues yo puedo poner encargados de software, por ejemplo. Es solo para poner una breve descripción al grupo. Entonces le damos en crear y podemos ver si le damos en, ahorita nos vamos a grupos, le damos en actualizar y podríamos ver, como podemos ver, aquí tenemos nuestro grupo creado, informáticos encargados de software. Para el siguiente grupo pues hacemos lo mismo, creamos otro grupo, en este caso que se llame técnicos, descripción, encargados de hardware, por ejemplo, y le damos en crear. En este caso pues le damos en actualizar y podemos ver en este caso nuestro grupo técnicos ha sido creado de manera correcta. Posteriormente creamos nuestro último grupo, que sería el grupo auditores. Y le agregamos una pequeña descripción, por ejemplo, encargados de los números, por ejemplo. Solo es para que nuestro grupo tenga una pequeña descripción y sepamos más o menos de qué trata cada grupo. Entonces le damos en crear. Cerramos y en grupo podemos ver que ya tenemos efectivamente nuestro grupo de auditores. En este caso pasaremos a crear lo que son los usuarios que posteriormente tendremos que asignar a cada uno de los grupos que acabamos de crear. En este caso pues me ubico en la carpeta usuarios, le doy clic clic derecho, luego le doy en usuario nuevo y en este caso pues creamos nuestro nombre de usuario. En este caso pues yo agregaré el nombre de usuario Wilson, nombre completo Wilson, lo dejaré con el mismo nombre. Descripción, en este caso le pondré informático porque dentro de la
práctica se nos pide que Wilson pertenezca al grupo informáticos. En este caso entonces le pondría una descripción como informático y la contraseña pues le pondré una contraseña. Confirmaremos la contraseña. Y posteriormente dejaré marcado que el usuario deba cambiar la contraseña en el siguiente inicio de sesión. Entonces le daré en crear y posteriormente ya me ha creado el usuario. En este caso pues yo puedo venir y como puedo ver ya Wilson ha sido creado con una descripción como informático. De la misma forma creo otro usuario, en este caso que con el nombre Sergio. El nombre completo lo dejaré como Sergio también, ahí no hay ningún tipo de problema. Descripción, Sergio lo dejaré como técnico. Contraseña. Y también dejaré la casilla marcada para que el usuario pueda cambiar su contraseña en el siguiente inicio de sesión. Entonces le daré en crear. Ahora crearé el último de los usuarios, que en este caso sería Donato. En este caso sería Donato. Nombre completo pues lo dejaré igual. Uy, perdón, creo que me salté ese. Entonces sería Donato. En descripción lo dejaré como auditor. Y por último pondré su contraseña. Y también dejaré la casilla para que el usuario pueda cambiar su contraseña en el siguiente inicio de sesión. Daré en crear. Creo que puse la contraseña no es igual. No hay problema, la vuelvo a digitar. Daré otra vez en crear y bueno, ya no lo ha creado. En este caso podemos ver que tenemos a Wilson, tenemos a Sergio y tenemos a Donato como los usuarios nuevos. En este caso ahora nos pide de que debemos asignarle a cada uno de los usuarios pues su respectivo grupo. En este caso a Wilson se le debe asignar el grupo informáticos. Entonces me ubico en el grupo informáticos y vamos a ver, aquí estamos. Entonces le daré en agregar a grupo. Entonces agregaré a un miembro. Por ejemplo, aquí le doy en agregar. En este caso, pues debemos escribir el nombre del usuario. En este caso, yo pondré a Wilson. Como podemos ver, pues no lo reconoce de manera inmediata. Le daré a aceptar. Y en este caso, pues le daré... podemos ver de que Wilson ya pertenece al grupo informáticos. Le daré en aplicar y luego en aceptar. En este caso, pues podemos ver el grupo. Y como podemos ver, pues Wilson es miembro de ese grupo, del grupo informáticos. Ahora nos dice que debemos asignar a Sergio al grupo técnicos. Pues de la misma manera, daré clic derecho, agregar a grupo. Le daré a agregar. Digitaré el nombre del usuario que queremos agregar al grupo. En este caso es Sergio. Como podemos ver, le damos en comprobar nombre para que en este caso el sistema reconozca a qué usuario necesitamos agregar a cada grupo. Le daré en aceptar y como podemos ver Sergio ya ha estado agregado al grupo técnicos. Le doy en aplicar y después en aceptar. Por último nos dice que Donato debe pertenecer al grupo auditores. De la misma forma me ubico en auditores, le doy a agregar al grupo, le doy en agregar, digito el nombre del usuario que quiero agregar a ese grupo, le compruebo el nombre. Luego que el sistema me lo reconoce daré en aceptar, daré en aplicar y por último en aceptar. Y bueno, con esta parte terminamos lo que es la creación de los grupos y de los usuarios. Bueno, después de haber configurado lo que son nuestros usuarios y grupos, se nos pide que configuremos el acceso remoto desde los 3 equipos clientes al servidor. En este caso, utilizando las cuentas de usuario creadas anteriormente, ¿verdad? Las cuentas de Wilson, Sergio y Donato.
En este caso, por cuestiones de recursos, yo solo voy a utilizar dos máquinas cliente. Pues en una máquina tengo al usuario Wilson y en las otras dos tengo a Sergio y a Donato, ya que pues no tengo más capacidad en cuanto a memoria RAM y pues eso me está consumiendo pues bastantes recursos de la computadora y pues me está costando un poquito a la hora de que se procese todos los, todas las máquinas cliente, el servidor y pues otras situaciones que la computadora necesita para utilizar RAM. Bueno, en este caso pues me dirijo a lo que voy a hacer es conectarme desde mi usuario Wilson, en este caso hacia mi servidor. En este caso pues nos vamos a inicio, ponemos conexión a escritorio remoto, damos clic y se nos abre lo que es esta carpeta, perdón, esta ventana. Y en este caso se nos pide lo que es nuestra IP, la IP de nuestra máquina servidor. Posteriormente especificamos lo que es el usuario. En este caso pues yo ya había especificado que el usuario que iba a utilizar es el usuario Wilson. En este caso, como podemos ver, pues yo ya había especificado el usuario. Posteriormente daremos en conectar y después se nos piden las credenciales, en este caso del usuario Wilson, lo que es la contraseña. Entonces en este caso pues yo procedo a poner la contraseña. Bueno, aquí es donde como que empieza un poquito el problema, ¿no? Porque no me... Como la máquina está súper saturada, no me deja poner en este caso la credencial. Sí, o sea, aquí tengo que esperar. Sí, es que está súper saturada la computadora, de verdad. No me deja, eh, en este caso, poner mayor cosa. O sea, no puedo ni siquiera mover el mouse en este caso. Bueno, creo que ahorita sí. Bueno, sí, o sea, es que este es uno de los graves, uno de los problemas así como que muy que me ha venido pasando, ¿no? Porque solo tengo 8 de memoria RAM y pues solo mi servidor tiene asignado 4 de memoria y pues las otras máquinas, a una le puse 2 de RAM y a la otra le puse 1 y no las estoy corriendo al mismo tiempo, de hecho solo estoy corriendo el servidor y la que estoy utilizando ahorita es la que está corriendo, pero aparte el programa para grabar me está generando demasiada. Bueno, entonces en este caso pues procedo a poner lo que es la contraseña. Tengo que ser muy paciente porque eh, pues en este caso sí ve, de hecho no, creo que no me va a dejar. O sea, es que está demasiado saturada la, la memoria RAM, que el programa está, pues de hecho todas las máquinas están demasiado lentas. Bueno, en este caso creo que ya he puesto la contraseña. Sí, de hecho la máquina está súper lenta. Bueno, en este caso creo que sí aceptó la contraseña, daré en que sí. Y en este caso pues nos estamos conectando exitosamente a lo que es nuestro servidor desde nuestra máquina cliente 1 con el usuario Wilson. En este caso podemos ver, no se nos abre directamente lo que es el administrador de servidor porque puesto que Wilson pues no es un administrador, sino solo es un usuario que pertenece al grupo informáticos. En este caso pues podemos ver que estamos en nuestra máquina servidor a través de una conexión remota con nuestra máquina cliente. Siempre con el usuario de Wilson. En este caso pues yo voy a cerrar para salir de la conexión remota. Y en este caso pues regresaré a lo que es nuestra máquina virtual.
máquina virtual cliente, que sería la que está corriendo con Windows 7. Bueno, luego procederé a realizar el mismo procedimiento, solo que ahora desde la máquina cliente número 2 con el usuario Sergio y el usuario Donato. Bueno, para ahora desde mi máquina cliente número 2, en este caso pues voy a hacer la conexión remota desde aquí con el usuario Sergio. Pues de la misma manera nos vamos a la conexión de escritorio remoto. Se nos va a pedir lo que es la IP, en este caso estática, que yo le he asignado a mi servidor. Se coloca la IP. Posteriormente, en opciones, podemos venir y especificar el usuario, o directamente lo podemos especificar desde nuestras credenciales. En este caso, pues, como había comentado anteriormente, yo desde la máquina cliente número 2 voy a hacer la conexión remota, ya sea con el usuario Sergio y con el usuario Donato, ya que pues no tengo más recursos dentro de mi computadora. En este caso pues con Sergio, el usuario es Sergio y la contraseña es la siguiente. En este caso pues coloco sus credenciales, le daré en OK, nos sale la notificación de aviso, le damos que sí, y como podemos ver pues efectivamente nos hemos conectado hacia nuestro servidor con el usuario Sergio, ¿verdad? En este caso, pues tenemos acceso a todas las situaciones, excepto al administrador del servidor, puesto que este usuario no es un administrador. En este caso, saldré de la conexión remota y ahora haré lo mismo, pero con el usuario Donato. En este caso, pues daré lo mismo, conectar, y utilizaré las credenciales del usuario Donato, que en este caso sería 3344. Y bueno, ponemos su usuario y contraseña. Nos sale la ventana de aviso, le damos que sí. Y en este caso pues nos hemos conectado con nuestro usuario Donato, siempre desde nuestra máquina cliente número 2. En este caso pues tenemos acceso por completo a nuestra máquina servidor. En este caso pues saldré de la sesión y pues regresamos a nuestra máquina cliente. Bueno, ahorita pasaremos a lo que es la creación de las reglas del firewall para admitir solo las IPs de nuestra máquina cliente. Bueno, para el siguiente paso vamos a crear lo que es la regla de firewall para permitir el acceso solo a las IPs de nuestros equipos cliente. Como sabemos, pues nos vamos al inicio, nos vamos a panel de control, posteriormente nos vamos a firewall de Windows y posteriormente nos vamos a configuración avanzada. Nos vamos a reglas de entrada y buscamos la regla que se llame administración de archivos e impresoras compartidos, perdón, con el Eco ICPM versión 4. Entonces en este caso podemos ver que nuestra regla está habilitada, sería esta. En este caso pues nos vamos damos clic derecho, damos en propiedades, posteriormente nos vamos a ámbito y de hecho pues aquí podemos venir y permitir la conexión desde cualquier dirección IP o desde alguna dirección IP en concreto. En este caso, pues nuestra dirección IP local es la que habíamos asignado. Entonces, en este caso, pues podríamos venir y nosotros agregar directamente esta IP, así como también podríamos cambiar nuestras direcciones IP. En este caso, pues se aceptaba cualquier dirección IP. Ahora, en este caso, pues lo vamos a cambiar a solo las direcciones IP de nuestra máquina cliente. En este caso, pues nuestra dirección IP local va a ser vamos a agregar nuestra IP, que en este caso era la IP 192.168.1.1. Esa era la IP de nuestro servidor. Y ahora las IPs remotas, que en este caso serían las dos IPs, en este caso de nuestra máquina cliente 1, que era la 192.168.1.10. Damos en aceptar y posteriormente agregamos la de nuestra siguiente máquina cliente, que sería la 192.168.1.20. Y en este caso
pues hemos asignado lo que son nuestras direcciones IP. En este caso, pues para aplicar le damos, para poder guardar los cambios, le damos en aplicar y posteriormente le damos en aceptar. Eh, bueno, esto sería lo que es la regla de firewall. Con esto pues podemos aceptar lo que son las direcciones IP de nuestras máquinas clientes y de este modo pues no vamos a aceptar la conexión remota de ninguna otra dirección IP que se quiera conectar a nuestro servidor. En este caso pues pasaremos a lo que es el siguiente paso de la práctica. Bueno, como siguiente paso tenemos que realizar un análisis del rendimiento del sistema. Y en este caso, pues tenemos que consultar los resultados dependiendo de lo que queramos monitorear, ¿verdad? En este caso, para hacer esta parte necesitamos hacer uso del monitor de rendimiento. En este caso me voy a inicio y escribo monitor de rendimiento. Le doy clic o enter. En este caso, pues ya ingreso a lo que es mi monitor de rendimiento. Y por ejemplo, aquí en esta parte podemos ver que tenemos un resumen, en este caso del sistema, de nuestro disco físico, de nuestro procesador, de nuestra interfaz de red, perdón, y de nuestra memoria. En este caso, para hacer un monitoreo de rendimiento de nuestro sistema un poco más a detalle, en este caso podemos venir a la parte de monitor de rendimiento y agregar, por ejemplo, desde lo que queremos, en este caso, verificar. Por ejemplo, en este caso hacemos la selección del contadores del equipo desde nuestro equipo local. Y por ejemplo, en este caso, si queremos, por ejemplo, nosotros saber información acerca del rendimiento de nuestro procesador, por ejemplo, le damos clic en procesador y pues en este caso, si desplegamos, son un montón de instancias las que tendríamos que examinar. En este caso le damos en todas las instancias, seleccionamos las instancias, le damos en agregar y posteriormente damos en aceptar. En este caso, pues podemos ver que nuestro monitor de rendimiento está empezando a analizar lo que es cada una de las instancias de nuestro procesador. En este caso podemos ver el porcentaje del tiempo de procesamiento, del porcentaje de tiempo de usuario. En realidad podemos ver casi que todas las instancias con las que cuenta nuestro procesador. Y en este caso podemos ver las reflejadas a través de un gráfico de líneas. En este caso con la hora. Y por ejemplo también podemos ver, cambiar el tipo de gráfico. En este caso podemos ver un informe en tipo de barras, por ejemplo. En este caso, pues íbamos viendo otro tipo de gráficas en el que pues, se va analizando de manera diferente el rendimiento de cada una de las instancias. También podemos verlo en forma de resumen, perdón, en forma de informe. Y en este caso, pues podemos ver el tiempo de interrupción de nuestro procesador, el tiempo de usuario. En realidad podemos ver diferentes situaciones. En este caso ahora, por ejemplo, si nosotros quisiéramos ver, por ejemplo, guardar todo el análisis de nuestro monitoreo. En este caso, pues nos vamos a conjunto de recopilación de datos. Le damos clic en definidos por el usuario. Le damos nuevo conjunto de recopiladores de datos. En este caso, pues le pongo yo datos procesador, por ejemplo. Y en este caso, pues le damos crear a partir de una plantilla recomendada. Damos siguiente. Posteriormente daré en una plantilla básica. Daré siguiente. Y en este caso, pues nos dice el directorio raíz en donde se guardará, en este caso, nuestro conjunto de recopiladores. Daré en siguiente y posteriormente daré en guardar y cerrar y finalizar. En este caso, pues podemos ver en nuestra carpeta definido por el usuario que ya tenemos en este caso nuestro conjunto de recopiladores de datos con el nombre datos de procesador. En este caso, pues podemos darle play y se empieza a iniciar lo que es todo el contador de rendimiento, la configuración. Y en este caso, por ejemplo, si yo quisiera venir y, por ejemplo, verificar, porque, por ejemplo, en este caso podríamos tener en este caso podríamos también guardar el monitoreo de rendimiento de toda la recopilación de datos de nuestro procesador. En este caso, pues yo daré aquí, por ejemplo, me ubico en mi contador de rendimiento, copio lo que es nuestra ruta, me voy a archivos, a acceso rápido y coloco la ruta. En este caso, pues me voy a la ruta
que tengo por defecto. Y en este caso me voy a datos de procesador. En este caso, como se dieron cuenta, tengo una carpeta que se creó en esta fecha y como podemos ver tenemos el contador de rendimiento. Damos doble clic y en este caso pues tenemos la recopilación de información de nuestro procesador, la cual pues en este caso se realizó durante cierto tiempo y esto es bastante útil si en momentos pues no tenemos como que el tiempo de estar verificando el monitoreo de manera presencial, pues podemos hacer guardar lo que es el monitoreo de rendimiento para hacer un posterior análisis del mismo. En este caso también podemos hacer lo mismo, el monitoreo de rendimiento también para nuestro procesador, para nuestra interfaz de usuario, perdón, para nuestra interfaz de red, para nuestro disco físico, por ejemplo, también podría ser otra opción. Por ejemplo, en este caso podemos ver el, el disco físico de nuestra computadora. Igual miramos todas las instancias. En esto seleccionaré todas las instancias. Y como podemos ver, pues en este caso, por ejemplo, en este caso podemos ver tanto las instancias de nuestro procesador como de nuestro disco físico. Bueno, de hecho aquí creo que no me funcionó. Voy a cerrar. Creo que no me reconoció lo del disco físico. Voy a poner monitor de rendimiento. Daré en disco físico. En este caso lo tengo aquí. Seleccionaré todas las instancias. Daré en agregar y posteriormente en aceptar. Y bueno, de hecho ahora sí, podemos ver que ahora tenemos nuestro análisis de cada una de las instancias de nuestro disco físico, tanto el porcentaje de tiempo del disco, un sinfín de cosas que podemos ir analizando y de igual manera podemos también hacer nuestro conjunto de recopiladores para nuestro disco duro y de la misma manera. Hacemos el definido por el usuario nuevo, conjunto de recopiladores y en este caso le ponemos, por ejemplo, le ponemos datos disco físico, por ejemplo. Le damos crear a partir de una plantilla física, a una plantilla recomendada. Damos en una plantilla básica. Siguiente, nuestro directorio. Damos en finalizar. Y en este caso, pues ya tenemos también, en este caso, nuestro recopilador de datos para nuestro disco físico, o sea, nuestro disco duro. En este caso, pues le puedo dar play y empieza a analizar. En este caso, pues podemos ver también toda la parte de rendimiento y configuración de disco. En este caso, pues de la misma manera copiamos nuestra ruta para verificar, por ejemplo, en este caso, el análisis de nuestro recopilador de datos de nuestro disco físico. En este caso, pues le damos en contador copiamos la ruta, perdón. Como lo habíamos dicho, le damos copiamos la ruta. Por ejemplo, yo aquí, admin. Por ejemplo, nos damos en datos de disco físico a nuestra carpeta. Y como podemos ver, pues tenemos nuestro contador de rendimiento. En este caso de nuestro disco físico. Y también podemos hacer el análisis, en este caso también de nuestro procesador, tanto de nuestro procesador como de nuestra interfaz de red, nuestro procesador, nuestro disco. Y como habíamos dicho, pues también podemos ver de nuestra memoria RAM también, se me había olvidado comentarlo. Y podemos hacer también nuestra recopilación de datos si en caso no podemos estar monitoreando de manera presencial el análisis, ¿verdad? Podemos guardarlo y posteriormente hacer un análisis del mismo. Bueno, entonces pasaremos a la siguiente parte. Bueno, para la última parte
práctica. En este caso se nos pide que generemos y consultemos un diagnóstico del sistema. En este caso, pues para eso utilizaremos el siguiente comando, que sería perfmon diagonal report. Y en este caso, pues daremos enter. Y en este caso, pues el monitor de rendimiento y recursos nos recopilará lo que es un diagnóstico del sistema. En este caso, pues tardará entre 60 segundos a un poco más. Después de que termine el tiempo de recopilación de la información, se nos generará lo que es un diagnóstico. En este caso, en donde se nos muestra el nombre del equipo, el día que se recopiló la información, la duración de la recopilación. En este caso, pues se nos resaltan lo que son las advertencias. En este caso yo tengo una advertencia porque no he instalado algún tipo de controlador. Y en este caso, pues se me generan algunos pasos para poder solucionar ese error. También tenemos la información acerca del centro de seguridad, información acerca del diagnóstico de rendimiento. Por ejemplo, también tenemos que nos dice información de la CPU. eh, También tenemos información acerca de la memoria. En este caso, pues se nos generan advertencias, ¿verdad? Y también podemos también hacer las comprobaciones básicas del sistema, como la comprobación del sistema operativo, las comprobaciones del disco. En este caso, pues se nos muestra el resultado, las comprobaciones del centro de seguridad, las comprobaciones del servicio de sistema. También se nos generan las comprobaciones de controladores y dispositivos de hardware. En este caso es ahí donde tengo un error. En este caso, pues que no he instalado uno de los controladores, y es una de las primeras situaciones que me marca el diagnóstico de mi sistema. En este caso, pues también tenemos configuración de software, tenemos las comprobaciones del sistema operativo, la información del centro de seguridad, los servicios del sistema, por ejemplo. Tenemos todo ese tipo de información dentro de nuestro diagnóstico. También tenemos la configuración de hardware, en este caso las comprobaciones del disco. Tenemos cada una de las comprobaciones y el resultado de la consulta, por ejemplo. También tenemos nuestra información acerca de nuestra BIOS, de nuestros dispositivos. En este caso, pues se nos enlista cada uno de los dispositivos con el resultado de sus consultas. También tenemos, en este caso, información acerca de nuestra CPU, como el proceso. En este caso, donde se nos muestra el nombre de la imagen, el ID del proceso, los subprocesos que se utilizaron, el porcentaje de kernel y el porcentaje de CPU y usuarios. En este caso, pues también tenemos diferentes tipos de servicios para nuestro CPU, como también tenemos el sistema de nuestro CPU, en el que pues se nos muestra los cambios de contexto, envío de excepciones, los bytes de control de archivos, las operaciones de control, las operaciones con datos. En realidad se nos muestra cada uno de los procesos, en este caso de nuestro sistema y de nuestro servidor, cada uno con el número medio, mínimo y máximo, para tener, pues en este caso, poder llevar un control. Y en este caso, pues también tenemos información de nuestra red, en donde podemos ver la interfaz, la IP. En este caso, podemos ver también, en este caso estamos viendo nuestra interfaz de red, nuestra IP. Podemos ver nuestros protocolos, el protocolo TCP y también nuestro protocolo UDP. En este caso, pues también tenemos información acerca de nuestra memoria, por ejemplo, donde podemos ver el proceso de nuestra memoria RAM. Cada uno de los procesos podemos ver sus contadores, cada uno de los contadores de la memoria y el recuento de identificadores para la memoria. También podemos ver nuestro disco. En este caso, pues podemos ver los archivos que tenemos activos dentro de nuestro disco, la división de discos. También, por ejemplo, en este caso el número total de discos, el disco físico, por ejemplo, en este caso, en donde podemos ver el porcentaje de tiempo de lectura, el porcentaje de tiempo del disco, el porcentaje de tiempo de escritura. En realidad podemos ver diferentes parámetros para diferentes situaciones y que nos son de bastante ayuda para poder generar nuestro diagnóstico de cómo se encuentra nuestro sistema, y pues en este caso para evitar futuros fallos, ¿verdad? En este caso, pues
se nos genera pues un diagnóstico pues bastante completo. Y en este caso con esta parte del diagnóstico pues he llegado a la parte final de la práctica para el segundo parcial del curso de Sistemas Operativos 2. Ingeniero, espero se encuentre bien y nos vemos hasta una próxima.